Cuando la mente se debilita, no siempre lo hace por falta de fe, sino por haber sostenido demasiado tiempo cargas que no le correspondían. Hay pensamientos que no descansan, recuerdos que insisten, escenarios que se repiten como ecos en la noche. Por fuera todo parece firme, pero por dentro algo comienza a ceder en silencio. La debilidad mental no siempre grita, a veces solo se manifiesta como cansancio persistente, como una presión invisible que acompaña cada decisión. El alma sigue avanzando, pero lo hace sin descanso interior. Se ora, se cree, se confía, y aún así la mente tiembla. Ese temblor no es señal de abandono divino, es el punto donde el esfuerzo humano alcanza su límite. Allí donde la mente ya no puede sostenerse, algo más profundo empieza a revelarse, no como fuerza repentina, sino como un sostén distinto, más firme que cualquier pensamiento. En ese lugar exacto, la fe deja de ser idea y comienza a convertirse en fortaleza viva. La mente fue creada para pensar, no para cargar el peso de todo lo que no se puede controlar. Sin embargo, cuando el descanso interior se pierde, el pensamiento comienza a ocupar un lugar que no le corresponde. Intenta anticipar, resolver, vigilar, se mantiene alerta aun cuando el cuerpo se detiene. Así nace el desgaste, no por debilidad, sino por exceso de responsabilidad asumida en silencio. Hay un cansancio que no se cura durmiendo. Aparece al despertar y acompaña durante el día. No siempre se expresa como ansiedad abierta, sino como una tensión constante, una sensación de estar siempre a punto de fallar. El alma cree, pero la mente no se aquieta, y ese conflicto interno agota más que cualquier esfuerzo físico. En ese estado, la mente comienza a confundir fe con control. Cree que confiar es entender, que descansar es tener respuestas claras. Cuando no las obtiene, se esfuerza más, revisa pensamientos, repite escenarios, vuelve una y otra vez sobre lo mismo, no porque dude de Dios, sino porque teme no sostener lo que viene. El problema no es la preocupación puntual, sino la permanencia en ella. La mente se acostumbra a vivir en guardia, como si bajar la vigilancia fuera peligroso. El corazón pierde la quietud y el alma se llena de ruido interno. Aún en oración, el pensamiento sigue trabajando, buscando alivio donde no puede encontrarlo. Aquí se forma el vacío interior. No es ausencia de fe, sino saturación mental. La fe existe pero no gobierna. Permanece en segundo plano mientras la mente toma decisiones, evalúa amenazas y carga con responsabilidades que no le pertenecen. El alma continúa, pero sin reposo. Este conflicto no se resuelve con mayor disciplina mental ni con más explicaciones. La mente no fue diseñada para ser fortaleza permanente. Cuando se le exige ese rol, inevitablemente se debilita, y ese debilitamiento no es fracaso espiritual. Es una señal, una advertencia silenciosa de que el sostén debe cambiar de lugar, porque llega un punto donde pensar más ya no ayuda, y es allí donde el alma empieza a anhelar una fortaleza distinta, una que no dependa de su propia resistencia. Cuando la mente reconoce que ya no puede sostenerse, Dios no irrumpe con ruido ni exige claridad inmediata. Su acción comienza de forma silenciosa, casi imperceptible, como un peso que deja de recaer sobre el pensamiento y se traslada al corazón. No hay anuncios, no hay señales estruendosas, solo una presencia que se aproxima cuando el alma ya no tiene fuerzas para seguir empujando. Dios no corrige la mente con argumentos, la aquieta con cercanía, no le pide que se fortalezca, le ofrece descanso. La fe, que antes parecía una idea distante, empieza a ocupar su lugar natural, no como emoción intensa, sino como apoyo firme. El alma descubre que no todo necesita ser resuelto para poder ser sostenido. En este punto ocurre un cambio profundo. La mente sigue pensando pero ya no gobierna. Los pensamientos aparecen pero no dirigen. La fe comienza a asumir el peso que antes recaía sobre el esfuerzo humano. No se trata de dejar de pensar, sino de dejar de cargar,
Dios actúa recordándole al corazón quién es el verdadero sostén. No lo hace desde la exigencia, sino desde la fidelidad. Allí donde la mente se debilitó, Él establece una fortaleza distinta, una que no depende de claridad total ni de control absoluto. La fe se vuelve un espacio habitable, un lugar donde el alma puede apoyarse sin colapsar. Esta acción divina no elimina las presiones externas, no cambia de inmediato las circunstancias, cambia el punto de apoyo. Así caminan muchos hoy, no avanzan con seguridad plena, sino paso a paso, como quien confía más en el siguiente apoyo que en sus propias fuerzas. Hay días en que el equilibrio falla, en que el tropiezo parece inminente, y aún así, el caminar no se detiene. Los pasos no son improvisados, están siendo ordenados, aunque la mente no lo perciba. Y cuando llega el momento de flaquear, cuando el cansancio hace perder firmeza, no quedan postrados. No porque sean fuertes, sino porque una mano interviene en el punto exacto de la caída. Allí se cumple lo que muchos descubren solo al atravesarlo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No se trata de no caer, sino de no quedar en el suelo. No se trata de control, sino de sostén. El camino continúa porque Dios no suelta la mano cuando la fuerza interior ya no alcanza. La mente deja de ser el centro y la fe toma su lugar. Y cuando eso ocurre, algo se ordena en lo profundo. El corazón respira. El pensamiento se desacelera. La tensión pierde autoridad. Dios no apresura este proceso. Sabe que el alma necesita aprender a confiar de nuevo. Por eso su acción es constante, no impulsiva. Sostiene hoy, sostiene mañana, sostiene cuando el cansancio intenta volver. La fe se fortalece no por intensidad, sino por permanencia. Hay momentos donde el pensamiento intenta recuperar el control. Quiere volver a calcular, a anticipar, a proteger. Pero la fe, ahora más firme, no discute, simplemente sostiene. Y en esa quietud sostenida, la mente comienza a descansar sin darse cuenta. Dios actúa formando una fortaleza interior que no depende del ánimo del día, una fortaleza que no se quiebra con una mala noticia, ni se exalta con una buena. Es estabilidad, es reposo que no nace de la ausencia de problemas, sino de una presencia constante. Aquí la fe deja de ser recurso de emergencia. Se convierte en el sostén cotidiano del alma. No aparece solo cuando la mente falla, sino que permanece incluso cuando el pensamiento se siente fuerte. La fe gobierna sin imponerse, sostiene sin ruido, fortalece sin presión. Esta es la obra silenciosa de Dios, no levantar muros mentales más altos, sino ofrecer un fundamento más profundo. Y cuando el alma se apoya allí, descubre algo que antes no podía ver. La fortaleza verdadera no consiste en resistirlo todo, sino en descansar en aquel que nunca se debilita. Aun cuando la fe comienza a sostener, el camino no se vuelve ligero de inmediato. La quietud interior no elimina el trayecto, lo hace transitable. Hay días donde la mente amanece más calmada y otros donde intenta retomar viejos hábitos. El proceso no castiga esa oscilación, la ordena. La fortaleza que Dios forma no es rigidez, es estabilidad aprendida con el tiempo. En este recorrido, el alma aprende a caminar sin exigir certezas completas. La mente, acostumbrada a anticipar, descubre que no todo debe resolverse hoy. Se le permite descansar sin sentirse irresponsable. No se le pide que deje de pensar, sino que ceda el gobierno. Ese gesto sencillo, ceder, marca la diferencia entre desgaste y reposo. El proceso enseña a vivir un día a la vez, no como resignación, sino como obediencia interior. La fe sostiene el presente sin cargar el futuro, y esa forma de avanzar revela algo nuevo. El cansancio disminuye cuando el corazón deja de empujar lo que no le corresponde. Hay momentos en los que el silencio incomoda. La mente quiere explicaciones, quiere señales claras, pero el proceso no acelera para tranquilizarla. La invita a permanecer aun cuando no entiende. Y en esa permanencia, la fe se vuelve más firme que cualquier argumento. La prueba no se presenta como golpe repentino, sino como constancia.
Seguir confiando cuando no hay novedad, seguir descansando cuando el pensamiento quiere correr. El alma descubre que muchas de sus antiguas luchas nacían del temor a no poder sostener lo que venía. En el proceso, Dios no elimina ese temor con explicaciones, lo desarma con presencia. La fe aprende a sostener sin dominar, a confiar sin vigilar. Hay días lentos, días donde el paso es corto, días donde el pensamiento se cansa de nuevo, pero ya no hay colapso, porque el apoyo cambió. La fe mantiene el equilibrio aun cuando el ánimo fluctúa. La fortaleza ya no depende del estado mental, depende del fundamento. Este proceso también revela algo más profundo. La debilidad no es enemiga del propósito. Mientras la mente se siente limitada, Dios sigue formando el interior. La fe no empuja el tiempo, acompaña el paso, y en esa compañía constante, el alma se robustece sin darse cuenta. Salir de este tramo no significa salir sin marcas, significa salir con discernimiento. La mente aprende cuándo callar, el corazón aprende dónde apoyarse, la fe aprende a gobernar sin imponerse. Así, el camino continúa, no más rápido, no más fácil, pero sostenido. Y esa forma de caminar, estable, confiada, descansada, es la evidencia de que la fortaleza que Dios da no se improvisa, se forma, se prueba y permanece. Con el paso del proceso, el alma comienza a entender algo que antes no podía nombrar. La fortaleza nunca estuvo en pensar mejor, sino en apoyarse mejor. Esa comprensión no llega como idea repentina, sino como quietud que se instala. Se hace evidente que Dios no permitió la debilidad para avergonzar, sino para redirigir. Cuando la mente dejó de gobernar, el corazón encontró reposo. Y en ese cambio silencioso, la fe dejó de ser complemento y se volvió fundamento. Aquí despierta el espíritu. La debilidad mental no fue el final, fue el umbral. No fue pérdida de control, fue transferencia de gobierno. Dios no fortaleció endureciendo el pensamiento, sino sosteniéndolo desde dentro. La comprensión es clara y profunda. Cuando la mente se debilita, la fe en Dios no compite, sostiene. Esta verdad no se queda en lo espiritual abstracto, desciende a lo que vives cada día, a las decisiones que tomas cansado, a las noches donde la mente no se apaga, a los momentos en que sigues funcionando, aunque por dentro te sientas frágil. Allí es donde la fe aprende a sostener de manera práctica. Cuando el pensamiento se acelera, el corazón puede elegir apoyarse, no en una respuesta inmediata, sino en una presencia constante. No todo necesita resolverse hoy para poder descansar hoy. La fe no exige claridad total, ofrece estabilidad mientras el camino sigue revelándose paso a paso. En lo cotidiano, confiar se vuelve un gesto repetido. Entregar lo que no puedes controlar, soltar la necesidad de anticiparlo todo, permitir que Dios cargue aquello que la mente no alcanza a sostener. Cada vez que haces ese traslado, algo se ordena por dentro. La fortaleza se manifiesta en decisiones pequeñas, detener el pensamiento cuando insiste, respirar sin culpa, seguir adelante sin exigirte más de lo necesario. No es pasividad, es alineación interior. Vivir así no elimina las responsabilidades, pero cambia desde dónde las enfrentas. La mente trabaja, pero ya no se desborda. El corazón confía y esa confianza se convierte en estabilidad diaria. Con el tiempo descubres que la fe no solo te sostuvo en el desgaste, ahora te sostiene en cada paso. Hoy, Dios afirma algo sobre tu interior. No estás perdiendo fuerza, estás aprendiendo dónde apoyarte. La mente puede debilitarse, pero la fe que viene de Dios no se agota. Cuando el pensamiento ya no puede sostener el peso, su presencia permanece firme, cargando lo que tú no puedes. Descansa. No porque todo esté resuelto, sino porque Dios sigue obrando desde dentro. La fortaleza que Él da no hace ruido, pero permanece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si este video tocó tu corazón, suscríbete y comparte esta bendición.